Hola, bienvenidos a Naxos, esto es música clásica. Bueno, de vez en cuando también es tango. Hoy tengo el placer de presentar a un formidable músico peruano que se llama Claudio Constantini y que presenta su nueva grabación para el sello español IBS Classical, en donde interpreta una serie de tangos al bandoneón acompañado al piano por la pianista Luisa Amadi. Desde ya les digo que Claudio Constantini también lleva paralelamente una carrera de pianista con conciertos y grabaciones. Lo que escuchamos como apertura de este podcast es la interpretación del tango Tristeza de un AA de Astor Piazzolla. Para este podcast tuve el placer y el privilegio de realizar una entrevista al bandoneonista Claudio Constantini y vean lo que nos dice acerca de lo que representa para él la figura emblemática del compositor argentino de tangos Astor Piazzolla. Piazzolla para mí como músico es fundamental, para mi desarrollo musical y para mi interés musical es absolutamente fundamental. De hecho, gracias a Piazzolla es que yo aprendí a tocar el bandoneón, gracias a Piazzolla me enamoré del bandoneón y la influencia es absolutamente profunda, no podría explayarme lo suficiente en lo importante que es Piazzolla para mí. No digo con esto que sea mi compositor favorito, pero que ciertamente está entre... Yo no tengo un compositor favorito, pero está entre los 5 o 10 que puedan haber, pues está entre ellos. Y pienso que la música de Piazzolla es absolutamente única, gracias a, además de su propio sentido del gusto y su propio talento, y eso también a todas las influencias que ha tenido, ¿no? Como tú bien dices, todas las influencias que tuvo de los grandes académicos con quienes estudió, porque Piazzolla fue un gran conocedor, un gran músico a nivel absolutamente académico, tenía una formación muy elevada. O sea, las influencias que tuvo él de joven, de niño incluso, ¿no? Con su padre escuchando Carlos Gardel en casa, pero él escuchando las fiestas judías por allá, luego cuando era más grande en los clubes de jazz, a escuchar a Cab Calloway. Todas estas cosas le tienen que haber dejado una amalgama de influencias tan grande y tan fuera de lo encasillado en el tango, que en el tango tradicional de esa época, con lo cual él sabrás que estaba absolutamente en contra de esa ortodoxia, ¿no?, que había de algunos tangueros. Pues eso le ha permitido a él desarrollar su música de tal manera que se volvió absolutamente universal. Yo no sé si es cierto este dato que me comentó una persona que el año pasado la música de Piazzolla es la que más sonó en todo el mundo. O sea, que a nivel mundial se tocó más Piazzolla que Beethoven o que Mozart. Puede ser, porque es que todo el mundo toca Piazzolla. Es una música absolutamente universal y incluso los músicos que no tienen formación en el tango, que no tienen conocimiento del tango, la pueden hacer sonar bien. Más tanguera, menos tanguera, lo que uno quiera, pero que la música está ahí, suena sola, porque es una música que llega muy directa, está muy bien escrita y gracias a eso ha tenido una gran difusión. Y específicamente en nuestro disco, Piazzolla para mí y para nosotros representa la unión perfecta entre ambos mundos, ¿no? Justamente, ¿no? Por el aspecto tanguero, porque Piazzolla, o sea, más tanguero que Piazzolla no hay, está ahí en la cúspide con todos los tangueros, y lo mismo es también un gran músico académico, entonces ha unido esos dos mundos de una manera perfecta para mí. Y por eso es el punto de encuentro entre ambos mundos de nuestro disco. Por eso es el más representado en nuestro disco. Tenemos 3 pistas de Piazzolla, que es más que los otros compositores.
Acabamos de escuchar Tristeza de un doble A por Claudio Constantini al bandoneón, acompañado por Luisa Amadi al piano. Prosiguiendo con la entrevista a Claudio Constantini, comparto con ustedes su presentación personal y como Claudio lleva 2 carreras de solista en simultáneo, él es solista de piano y de bandoneón, le pregunté cuál instrumento influencia al otro, ya que son muy diferentes entre sí. Yo vengo de una familia de músicos, ¿no? Mi madre es directora de orquesta, mi papá era pianista y de hecho mi papá fue mi primer maestro de piano. Pero sin embargo ellos intentaron muchas veces ponerme en clase de música en distintos instrumentos, de hecho, pero no coló ninguno hasta que yo tenía 13 años. Ahí recién tuve realmente interés, o sea, interés que vino de mi parte. Mis padres no pensaban que yo me iba a dedicar a la música. Y entonces ahí yo pedí clase de música y me empecé con mi padre a estudiar el piano y pues lo tuve claro que quería ser pianista. Entonces ahí empecé mis estudios en Lima, en el Conservatorio Nacional. De Lima me fui a Finlandia a los 18 años y seguí estudiando ahí. En Finlandia es donde me compré un bandoneón. En fin, de hecho, me lo mandaron desde Argentina. O sea, ahí no existían ni bandoneones ni bandoneonistas prácticamente, así que me lo compré un poco a ciegas y me lo mandaron, me lo recibí ahí y empecé así autodidácticamente a aprender el bandoneón como hobby, ¿no? Porque siempre había sido un instrumento que me gustaba mucho, sobre todo porque conocía la música de Astor Piazzolla, que había descubierto por unos discos que tenían en casa mis padres. Y entonces siempre tuve la idea, el sueño de tocar bandoneón, ¿no? Pero como un hobby. Y nada, pues que dediqué, pues hasta ahora, que dedico la mitad del tiempo, la mitad, por decir en sentido figurado, ¿no? Que la mitad mi es con el piano, la mitad con el bandoneón. Tengo la misma actividad más o menos en ambos. Y pues eso en Finlandia. Después he vivido en Holanda y he estudiado también en París y después de eso ya me he mudado a España, donde vivo ahora y desde donde realizo mis actividades musicales. La influencia es sobre todo a nivel musical. Está claro que yo al haber sido pianista antes de tocar el bandoneón, pues tenía ya una facilidad digital desarrollada, ¿no? O sea, una independencia, por decirlo así, ¿no? Entonces, y además que es un instrumento polifónico como es el piano, ¿no? Que puede tocar muchas voces y muchos acordes, muchas cosas a la vez, cosa que el bandoneón también.
Entonces, en ese sentido, en el sentido estrictamente musical, teórico, pues sí ayuda, pero luego el aspecto físico del instrumento es absolutamente único en cada uno de ellos, ¿no? Requieren distintas técnicas para poder tocarlos, distinto tipo de estudio, por supuesto, ¿no? Distintas posturas y los teclados no tienen nada que ver el del piano con el bandoneón. El bandoneón, de hecho, son botones. El sonido se produce con el aire que está en el fuelle y eso se traduce a que cualquier movimiento que uno haga con el cuerpo, al no estar el bandoneón sujeto, como el acordeón sí está sujeto al cuerpo, entonces es de una manera más orgánico de maniobrar, pero el bandoneón está suelto, ¿no? Entonces cualquier movimiento que uno haga resuena porque te manda un empujoncito de aire y te quiebra el sonido, ¿no? Entonces es una manera muy distinta de producir el sonido. En cuanto a la influencia, yo diría que en mi caso personal ha sido más una influencia musical, porque cuando yo estudiaba solo piano estaba absolutamente concentrado en la música clásica, ¿no? Mi formación es clásica y de hecho con el piano hoy en día lo que más toco es música clásica todavía, pero con el bandoneón toqué sobre todo música popular, aunque también toco música clásica con el bandoneón, pero sobre todo popular. Y me adentré más en la música popular y gané para el piano también de esa forma. Es muy subjetivo y abstracto en realidad decir qué exactamente es lo que me puede influir de una cosa u otra, ¿no? Es más bien es un conjunto de conocimientos, un conjunto de sensaciones que uno tiene que provienen de un género musical o de otro, ¿no? Del jazz se toca de una manera, hay cierta tradición, ciertas no sé, ciertos secretos, ¿no? Por decirlo así, en el tango también, en la música peruana también, en la música clásica. Entonces, como que adentrarme, el bandoneón me permitió adentrarme y experimentar en muchos géneros con los que no había experimentado antes con el piano. Entonces, eso complementó mi formación, por decirlo así, ¿no? Y mi carrera.
Acabamos de escuchar A Fuego Lento de Carlos Salgán por Claudio Constantini en bandoneón, acompañado por Luisa Amadi al piano. También le pregunté a Claudio que me comentara cómo fue la génesis de este particular álbum, y esto fue lo que me dijo. Que con IBS Classical, que es mi sello acá en España, había grabado ya 3 discos con piano y no había hecho un disco entero yo con bandoneón. Entonces quise hacer un proyecto con el bandoneón y no se me ocurrió, al menos como primer proyecto, mejor idea que intentar juntar esos dos mundos en los que me he desarrollado tanto, que son el tango y la música clásica, haciendo un disco con el bandoneón y que estuvieran ambos presentes, ¿no? De esta manera está presente tanto los compositores de tango en este disco dentro de una tradición también clásica como lo son Piazzolla, como lo son Horacio Salgán, gente que se instruyó y que cogió mucho de esas influencias, como compositores clásicos que escribieron tangos o música inspirada en el tango, ¿no? Con ritmos inspirados en el tango, pues Stravinsky, o Milhaud o Satie. Y esa conexión me interesó mucho, y me interesó mucho hacerla con el bandoneón, ya que no, es algo que a mi conocimiento no se ha hecho antes en el repertorio, bueno, en el repertorio tanguero, pero en el repertorio clásico no, o al menos no tanto, yo no tengo conocimiento de esto. Y por otra parte, también quería este proyecto con mi mujer, ¿no? Porque la pianista es mi mujer, es Luisa Hamadi, que es una pianista fantástica con quien hemos hecho proyectos juntos anteriormente, pero a piano a 4 manos o a 2 pianos. Y nunca habíamos hecho un proyecto de bandoneón y piano. Así que eso también fue otra de las grandes motivaciones, ¿no? O sea, como que todo vino... todas las razones eran como muy, muy potentes para mí, para poder realizar este proyecto. Acabamos de escuchar Taquito Militar, una milonga de Mariano Mores, interpretada por Claudio Constantini al bandoneón, acompañado por Luisa Amadi al piano. En esta grabación, Claudio Constantini nos presenta tangos famosos compuestos por músicos tangueros y también tangos compuestos por músicos famosos de la música clásica
en general. Y vean lo que nos comenta acerca de estas dos facetas representadas en esta grabación. Sí, bueno, hay diferencias. Hay diferencias sobre todo, claro, en la interpretación, ¿no? Cuando un tanguero interpreta en un instrumento tan dinámico como es el bandoneón, pues suele perder el sentido más estricto del mundo académico, ¿no? Como por ejemplo, pues habría en el disco que hemos grabado, pues en Stravinsky o en Schnittke, que es una obra muy desarrollada, muy cerebral y muy exacta, ¿no? Entonces ahí hay más bien poco espacio para lo que es la libertad de expresión, que es como lo decía Piazzolla, la libertad de expresión del fraseo, ¿no? O sea, o bueno, lo que se le dice el fraseo también, ¿no? Que es esa manera de expresar con el tiempo, ¿no? Con las notas que tienes, pero usar el tiempo de una manera en que puedas tú expresar el sentimiento de ese momento, ¿no? A veces alargándolo, a veces haciéndolo más corto. Y eso sería como interpretativamente diferencias más grandes, pienso, en cuanto al repertorio tradicional de tango y al repertorio clásico, ¿no? Y esto yo creo que en el disco se puede apreciar las piezas clásicas, las interpretaciones, si bien por supuesto que no son ortodoxas, ya simplemente por el hecho de llevar el bandoneón, pero siguen un poco más la línea clásica de interpretación, ¿no? Mientras que las de tango sí que están mucho más articuladas, tienen más libertad en los solos y etcétera, ¿no? Acabamos de escuchar el hermoso tango de Albéniz por Claudio Constantini al bandoneón, acompañado de Luisa Amadi al piano. Justamente le pregunté a Claudio que nos hable acerca de la pianista que lo acompaña y que también es su esposa, y cómo es eso de tocar y grabar juntos. En realidad es muy sencillo. Nosotros, desde que nos conocimos hace unos años atrás, pues nos gustó tocar juntos, así, bueno, en casa, ¿sabes? Como uno, como por diversión.
y decidimos hacer un recital de piano a 4 manos y pues empezaron a salir varios, hemos llegado hasta a tocar versiones enteras de sinfonías de Mahler en proyectos acá en España. Así que eso ha sido muy, muy bonito, pero no teníamos la oportunidad, no habíamos tenido la oportunidad de tocar pues con piano y bandoneón. Y de hecho mi mujer, ella es absolutamente de fondo clásico, ¿no? O sea, su estudio y su carrera la ha desarrollado como pianista clásica y nunca había tocado tango realmente, ¿no? Entonces el trabajo para preparar este disco ha sido, pues por una parte, recopilar la música, arreglar la música para este proyecto, para este dúo, y yo aprenderme las notas, pero ella aprender no solamente las notas, sino una manera de interpretar un estilo, ¿no? Cosa que hemos trabajado ambos, yo teniendo, por supuesto, conocimiento muy profundo del estilo por haberlo tocado muchos años, y trabajando, pero en esencia ha sido un trabajo pues de música de cámara, porque si uno escucha el disco, verá que en realidad es una compenetración muy grande la que uno tiene que tener para tocar y para resaltar todos los detalles que tiene, ¿no? Y que en realidad, en esencia, el tango es una música de cámara muy, a un nivel muy incluso instintivo, ¿no? Porque es una música que se mueve mucho y sin embargo no hay un director que esté dirigiéndola, ¿no? Es una cosa muy curiosa que muchos músicos clásicos a veces ven a una orquesta típica y ven y dicen, pero ¿y estos cómo pueden tocar así de juntos sin director? Porque es que hay como ciertos códigos, ¿no? De tocar el tango que escapan lo que es la rítmica estricta, metronómica, ¿no? Y bueno, estas son cosas que se van aprendiendo un poco al tocar juntos, ¿no? Y eso es el trabajo que hemos hecho Luisa y yo al ensayar estas piezas, y la complicidad entre nosotros es absoluta, es muy fácil trabajar, felizmente para nosotros. Hay parejas que les resulta un poco incómodo, para nosotros es absolutamente natural como nos llevamos, así que nada, es fantástico realizar un proyecto así, la verdad. Un fuerte agradecimiento a Claudio Constantini por acordarme esta entrevista. Y para más información acerca de esta grabación, los invito a consultar nuestra página web www.naxosenespañol.com. Y no nos dejen de seguir por nuestras redes sociales, y los invito a un nuevo podcast de Naxos. Esto es música clásica. Chao.